en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenny? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado 1 de julio, el presidente de la República declaró el estado de emergencia en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Llegaron miles de policías y militares hasta el sector para desarticular una estructura de minería ilegal que atrajo a miles de personas para desarrollar diversas actividades alrededor de la actividad minera. Desde restaurantes hasta hoteles, pasando por comercios de todo tipo. Las poblaciones que se establecieron en la mitad de la nada desde hace años se desarrollaron sin encontrar ninguna resistencia. El Estado en Buenos Aires no existía. Ahora ha llegado. Ahora están poniendo orden. Nos acompaña esta mañana la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Hoy se cumple una semana de la intervención del Estado en Buenos Aires. Buenos días, ministra. ¿Por qué se demoraron tanto en actuar con esta contundencia que hoy se demuestra? Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Me gustaría empezar por la primera parte a la que usted se ha referido, en el sentido de que el Estado no habría tenido ninguna presencia en esa zona. Quisiera ofrecerle algunas cifras. Durante el último año y medio realizamos en promedio un operativo antiminería ilegal cada 3 días. Detuvimos a 860 personas en la zona y decomisamos aproximadamente 3.500 toneladas de material ilegal. Pero frente al crecimiento y a la magnitud de la ilegalidad que se desarrollaba en la zona, toda esta operación, que ya era por encima de lo normal en la zona, fue superada por la ilegalidad. En eso tiene usted razón. Pero en esa zona, durante este periodo, como le comento, más de 90 organizaciones delictivas desarticuladas, 859 personas detenidas, aproximadamente 3.500 toneladas de material decomisado, y nada de eso fue suficiente frente a la magnitud en la que crecía la ilegalidad. Esto Ministra, nos ha obligado a un mega operativo en la zona. Pero al menos desde hace 5 años se está operando en ese sitio. De allí mi afirmación. ¿La policía le ha dicho a usted por qué razón no se había hecho antes algo en este lugar? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo complicidad? ¿Qué fue lo que pasó? Insisto en que hay decenas de puntos de minería ilegal en el país y este se desarrolló de manera especialmente grave en los últimos meses. Por supuesto, la policía ha actuado, pero también hay que decir una cosa: hay tal cantidad de dinero en la zona que la capacidad que tiene la industria de la minería ilegal para corromper a los diferentes funcionarios es muy alta. No solamente por esta intervención, durante los últimos meses tenemos decenas de funcionarios que han sido detenidos, y me refiero específicamente a servidores policiales, porque preparar un operativo de esta magnitud implicaba desde revisar el propio personal hasta evaluar nuestras capacidades en la zona. Lenin, usted coincidirá conmigo, la Policía Nacional del Ecuador hasta el día de hoy, porque esto modifica nuestro escenario de seguridad, la Policía Nacional del Ecuador es una policía esencialmente urbana, una policía que está preparada para actuar en ciudad, una policía que está, excepto por los grupos especiales, que tienen una capacitación distinta, una policía que es principalmente urbana y que se enfrenta a un nuevo escenario de seguridad. Lo estamos haciendo, y para que no quede duda, esta primera mega operación, este mega operativo, ha empezado por el lugar que se mostraba como el más grave, el de más difícil acceso y en el que aparentemente no tendríamos la capacidad o la voluntad de intervenir. Aquí está, cumplimos una semana del operativo, se ha desalojado casi completamente la zona, tanto los asentamientos como las minas. Digo casi completamente porque la tarde de ayer encontramos a una persona escondida en las minas con alimentadoras. No estaba junto a él el arma, pero creemos que todavía se pueden encontrar algunas personas escondidas en la zona. Empieza un momento de mayor precaución para la policía, para las Fuerzas Armadas en su patrullaje en esta zona,
pero la población civil que se encontraba en los asentamientos, creemos que ha salido ya por completo de nuestros registros, por los puntos registrados por policía, aproximadamente 5.000 personas. Ministra, entre las tantas cosas que llaman la atención de lo que ocurre allí en Buenos Aires, está el hecho de que se había detectado la presencia de grupos armados de Colombia, del grupo Oliver Sinisterra, de las Águilas Negras. ¿Qué tan vulnerable es el Ecuador al accionar de estos delincuentes? Algunas de las cosas que usted refiere hasta ahora son especulaciones. Por ejemplo, su pertenencia o al grupo denominado Águilas Negras o a las FARC. Estas son especulaciones. La presencia de grupos armados, la presencia de personas armadas, esto ha sido verificado. Teníamos ya un trabajo de inteligencia, personas detenidas con anterioridad y, por supuesto, seguimos trabajando en ese sentido. De nuestras investigaciones y de la valoración que se hizo antes de entrar, inclusive, se calcula que de toda esta estructura más o menos existían unos 40 armados. Hemos hasta la fecha ya decomisado varias armas en la zona. Estaba tratando de fijarme en mis apuntes, pero son más o menos 14 armas que se han retirado de la zona y también material explosivo. Por supuesto que este clima de ilegalidad implica también personas armadas y estos sistemas de seguridad, entre comillas, del oro, de los cargamentos, incluso de aquellos que se desplazaban por las carreteras del país hacia las chancadoras ilegales. Pero entre lo que se presume o lo que se especula, nosotros lo que sí aclaramos es, no se trata, por todas las connotaciones que tiene, de un grupo armado, de un grupo disidente, sí de delincuencia organizada, sí de crimen organizado, eso sí, por supuesto, y las personas vinculadas a esto van a ser investigadas a profundidad. Tenemos de las personas que podrían haber estado vinculadas con estas operaciones de seguridad a 3 personas detenidas. Habrá que determinar si es que esto era lo que hacían, estas eran las actividades y si se vinculan a alguno de los delitos contra la vida o la integridad que también se investigan en la zona. ¿Qué es lo que hacían esos grupos allí? De las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento, ¿se ha logrado determinar ya cuáles eran las funciones de esta gente armada que, según versiones de quienes han salido, ya dicen que extorsionaban? Ustedes han encontrado cuerpos allí, se asume o se presume que también mataban. ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era el servicio que brindaban ellos allí? Bueno, la industria de la minería ilegal, la industria del oro en esta zona y en esta modalidad implica una serie de cosas. Implica, por supuesto, la circulación de efectivo en las minas, en las montañas. Ahí estaba montado un negocio alrededor de muchos temas, conexiones a internet, tiendas, almuerzos, prostíbulos, todo esto funcionaba en las montañas, en los asentamientos. Entonces, implica una circulación de efectivo, pero implica también la extracción del oro. Personas que eran, no es que cada persona que estaba sentada ahí tenía su propia mina, entre comillas. Todo tiene que ver con esta ilegalidad. Y por supuesto quienes controlaban las minas, recibían el material, luego tenían el material, incluso la seguridad de quienes transportaban el material a las chancadoras. Yo quisiera llamar su atención a un caso que tal vez no lo vinculamos, pero que está directamente conectado con esto. Es el del policía Velastegui en el control de mascarilla. Todo el país recuerda o todo el país conoce qué es lo que pasó. La policía trató de poner una barrera física, inclusive con automóviles, para frenar el paso de un camión cargado con material ilegal. Cuando este camión cargado de material ilegal se acercó al control, este control trató de evadirlo, chocando autos, incluso amenazando la integridad de quienes se encontraban ahí. La policía se enfrentó, las personas, no solamente los que estaban en el camión se fue, pero los autos de seguridad que rodeaban el camión se bajaron y atacaron a la policía. En ese momento el policía Velastegui hizo uso de su arma y el resto lo conocemos todos. Hoy el policía Velastegui está privado de libertad, pero no tenemos ninguna persona que esté detenida por haber hecho parte de estos cuerpos de seguridad. No porque la policía no los haya detenido, sino porque han sido liberados de inmediato. Ahora, esto nos da una muestra de para qué usan las armas y en qué tipo de trabajo estaban estas personas. Minería ilegal no necesariamente es una pequeña minería. ¿Ustedes han logrado determinar o aproximadamente cuánto se sacó de allí en dólares? Al contrario, nosotros creemos que no hay minería pequeña.
La importante definición, la importante separación no es entre grande o pequeña, es entre legal o ilegal. Sin lugar a dudas, la ilegal es la que más daño hace a todo, a las personas, al ambiente, y además se está llevando para sí, o peor todavía, para organizaciones criminales, el dinero, las regalías que deberían ser de todo el país. Usted dice bien, no hay pequeña, no hay una minería que exija pocos recursos. En la montaña, instalar las poleas, en la montaña, tener los autos, los camiones, los trailers para sacar el material, construir piscinas en donde la depuración, la precipitación del oro se hace con cianuro, con zinc. Todo eso exige grandes cantidades de dinero. Entonces, al final de la cadena, las personas que tal vez son las pequeñas, las artesanales, son los que trabajan, como dice la gente de la zona, como picadores. El que se sienta a picar la montaña, esa no es la persona a la que se pretende de ninguna manera señalar. No son las personas que están detenidas o van a ser procesadas penalmente, pero esas son el último eslabón de la cadena. Quien pone el financiamiento, quien se beneficia del oro ilegal, quien construye las infraestructuras, quien financia a los grupos armados, esas son las personas que tienen que ser investigadas, procesadas, sentenciadas. ¿Y ya se determinó quiénes son? ¿Se conoce quiénes son los que están beneficiándose de todo esto? Porque en definitiva, los humildes, los venezolanos, los haitianos, los colombianos, los ecuatorianos pobres que fueron allá a tratar de ganarse de alguna manera la vida, no son los responsables de todo aquello. Así es, coincido con usted y hay que tener eso muy claro. Hay que separar la cultura de la ilegalidad de la comisión del delito. No podemos enfocarnos en apresar, en detener a las personas que hacen parte de esta cultura de ilegalidad, que lamentablemente en el país se extiende en diferentes actividades y no podemos tener tolerancia frente a ninguna. Pero aquí el foco de las investigaciones está y tiene que estar en quienes dirigen las redes que permiten esta ilegalidad. Algunos de ellos seguramente también con atribuciones en el Estado. Hoy o antes vamos a abrir todas esas investigaciones. Hay investigaciones penales abiertas, por supuesto. Cuando entramos a las montañas, entramos con fiscales, entramos no solamente a evacuar la zona, sino también a levantar indicios. Estos indicios han sido recogidos, se van a sumar a investigaciones más grandes que esperamos den resultados en las próximas semanas y meses. Solo una precisión, ¿hay exfuncionarios de gobierno involucrados? Bueno, hasta el momento entre nuestras investigaciones, sobre todo tenemos servidores policiales, pero estamos abriendo investigaciones para exfuncionarios, por supuesto. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo.